Bienvenidos un día más a Actualidad Local La Palma. El 10 de octubre de cada año se conmemora el Día de la Salud Mental, una iniciativa de la Federación Mundial de Salud Mental que hoy hemos querido celebrar con una entrevista a alguien que conoce muy bien la salud mental en la Isla Bonita. Se trata de Maripaz Pérez, responsable de Salud Mental La Palma, la asociación que se encarga del área de prevención en este ámbito en la isla. Y con ella estrenamos la nueva sección del programa En Profundidad, que dedicaremos a entrevistas con profesionales de diversos sectores para hablar de los temas de actualidad fundamentales para la Isla Bonita. Te doy la bienvenida, Maripaz, al plato de Canal 11 La Palma. Y vamos a empezar un poco hablando de la asociación. Es cierto que tiene mucha trayectoria y es ampliamente conocida en la isla, pero ¿nos podrías explicar cuáles son las competencias de Salud Mental La Palma? Bien, pues gracias por la invitación, Carolina, y al Canal 11. Nosotros, como tú bien dices, llevamos 26 años en la isla de La Palma y bueno, en un inicio nosotros trabajábamos intentando solucionar los problemas que la población tenía en aquel momento. Hace 26 años la realidad en salud mental era distinta a la realidad que tenemos ahora. Teníamos solamente un psiquiatra, las familias pues se veían muchas veces con falta de una asistencia clínica y sanitaria, y esas mismas familias constituyen Salud Mental La Palma, lo que es actualmente Salud Mental La Palma, y que en aquel momento pues teníamos otro nombre, otra constitución, otros estatutos, incluso otro ámbito de actuación. Nosotros ahora mismo, si ya tenemos que dejar el episodio primero de nuestra creación y los muchos proyectos y acciones que hemos ejecutado, trabajamos principalmente en prevención. Tenemos ya atribuido por parte de lo que es la administración pública que el apartado y el área de prevención son muchos años los que los llevamos desarrollando, y son ellos los que tienen plenas competencias desde el año 2003 en el ámbito de discapacidad. Y entonces nuestro trabajo principalmente es trabajar, sensibilizar e intentar normalizar que la salud mental sea contemplada como lo que realmente es, ¿no? Una parte de nuestra salud, una parte de nuestra naturaleza humana, y que nos parece importante y crucial trabajarlo desde las primeras etapas. Esos niños, desde las primeras etapas en su sistema educativo, tienen que familiarizarse con el término de salud mental, saber qué es la salud mental, y cuando afloran, Carolina, problemas de salud mental, no volverlo algo clínico. Es decir, cuando un niño o cualquier adolescente tiene un episodio en su vida que puede tener una clínica sanitaria, Salud Mental La Palma aboga por tratar ese problema emergente para que se quede ahí, en una circunstancia vital, y no volverlo algo clínico, y que sea necesario que ese niño o adolescente sea tratado farmacológicamente y se convierta en el adulto del futuro con un problema arraigado de problema de salud mental y que necesite un tipo de recurso distinto que en un primer episodio. Cuando tú me preguntas, Carolina, ¿qué área es la nuestra? Nuestra área es esta. Nos parece imprescindible también ahora mismo hablar de salud mental de una manera más natural, normalizar lo que son los problemas de salud mental, porque si no corremos un grave riesgo. Y es que no podemos olvidar que en el año 1980 en España se efectuó una reforma psiquiátrica que decía que había que sacar a las familias y al entorno cercano de afectados de lo que era el manicomio, ¿te acuerdas? De lo que eran los centros manicomiales. Eso fue una batalla familiar importantísima que concluyó con una reforma psiquiátrica. No podemos olvidar los años que han transcurrido y que muchísimas familias siguen apostando porque hay que trabajar en prevención para que no sea necesario volver a antiguos esquemas manicomiales. Y en esta área de la prevención, ¿nos puedes mostrar algunos ejemplos concretos de lo que hacéis en Salud Mental La Palma? ¿Qué campañas, qué proyectos tenéis? Pues mira, nosotros estamos en 17 centros educativos, con los niños de infantil, con los niños de primaria. Ya nosotros llevamos muchísimos años trabajando con los centros educativos dentro de su currículum. No vamos como una actividad extraescolar, nosotros vamos a los centros en horario lectivo, con los docentes, y estamos todos los días de la semana en esos centros trabajando con los menores para que si existen dificultades para trabajar el tema de habilidades sociales, poder estar con ellos. También somos una especie de
ayudante o coayudante para el docente, porque también los docentes necesitan un refuerzo en su día a día, ¿verdad? También tenemos un servicio en el centro penitenciario donde trabajamos con los reclusos, tanto hombres como mujeres. Estábamos antes en el Hospital Universitario de la Isla de La Palma y luego tenemos recursos y servicios propios, como puede ser ese servicio de refuerzo educativo. ¿De qué nos sirve? Nos sirve para que ya que estamos trabajando en hora lectiva en los centros educativos, no dejar a esos niños que pueden necesitar un refuerzo extra y de manera gratuita. Es decir, hacemos un seguimiento por la tarde para ver qué casos realmente necesitan un apoyo para que muchas de las dificultades que pueden tener los menores puedan seguir siendo trabajadas para que no sea tener un problema de salud mental o un problema de convivencia con una persona con problemas de salud mental, un motivo, una causa y una razón para tener un problema académico, un abandono y lo que puede repercutir en el futuro. No olvidemos que estamos hablando este 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, que ha unido salud mental y trabajo. Vale, qué importante es estar formados para poder desempeñar el rol laboral en un futuro. Entonces nosotros consideramos que en unas primeras etapas tenemos que estar para dar plenas garantías de que esos niños, de que esas niñas y esos adolescentes también pueden formarse y bueno, manejar las dificultades emocionales que vayan teniendo con total normalidad. Y luego, bueno, tenemos la campaña Hablar es la solución, que es una campaña dirigida al alumnado de secundaria, y en esa campaña lo que intentamos es hablar con los jóvenes para que el tema del bullying o otras circunstancias que pueden llevar a que tengan un malestar físico y psiquiátrico y psicológico importante se minimicen. Porque sabemos que detrás de ese malestar puede haber muchas veces, y es la realidad, circunstancias tan graves como puede ser un suicidio. Se trata de una campaña de prevención del suicidio, se trata de una campaña que tenemos otro nombre, otra denominación. En un primer momento la denominación era La información es tu mejor vacuna, porque consideramos que era el momento de unirlo con el COVID, ¿verdad? Que toda la población estaba muy concienciada de la importancia de las vacunas, y creímos que decirle a la población en aquel momento, infórmate para prevenir también problemas de salud mental, que es tu mejor vacuna para en un futuro no tenerlos, por eso usamos ese nombre a la campaña. Y ahora el nombre es Hablar es la solución, porque dejamos y escuchamos a esos menores, a esos adolescentes, que son, bueno, un ejemplo de vida y son herramientas para nosotros en los institutos para poder cambiar lo que está sucediendo ahora en el aula. Y tú sabes perfectamente que hablamos de una realidad que está silenciada, de una realidad que es incómoda de tratar, y eso son las pérdidas de vida de esas 11 personas al día, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en una sociedad que con estos datos, con estas estadísticas, no se lanza a poner un freno, igual que lo hemos hablado, ¿verdad? A poner un freno como hacemos con campañas importantes, con un presupuesto importante, como pueden ser campañas de prevención de accidentes de tráfico. Si comparamos estadísticamente pérdidas de vida por suicidio y pérdidas de vida por campañas por accidentes de tráfico, yo creo que queda claro y es evidente que existe una desproporción en cuanto a medios y en cuanto a lo que es la realidad que nos rodea. ¿Qué ocurre? ¿Por qué de un tema se puede hablar con total normalidad? ¿Por qué de otro tema que es candente, preocupante, con una alta incidencia en la población, es incómodo, sigue siendo incómodo hablar? Esa sería la gran pregunta, que se están suicidando. Hablabas por esto que acabas de decir, de la necesidad de que la salud mental se incorpore de manera efectiva en las agendas políticas, ¿no? Desde vuestro punto de vista, aquí en La Palma, en la agenda política, por ejemplo, del Cabildo, de los ayuntamientos, ¿es un tema que está presente o crees que se podría hacer más en este sentido? Bueno, nosotros hemos pasado circunstancias muy complicadas, como puede ser en años anteriores el que desapareciera de concurrencia competitiva, es decir, que el tercer sector tuvo que ir a concurrencia competitiva en el Cabildo Insular de La Palma, cuando lo obvio es que llevamos trabajando durante muchísimo tiempo tener una cartera de servicios amparadas desde el Gobierno de Canarias o desde cualquier administración pública para dar garantías de continuidad. Eso también lo vivimos en esta isla.
todo lo que ha sido hablar de salud mental ha llevado, realmente creo y estoy convencida que ha llevado a que haya un cambio en lo que es la conciencia de lo que son los problemas de salud mental. Yo creo que ya no se ve los problemas de salud mental como algo ajeno a nosotros, creo que se ve como algo innato en el ser humano. De hecho, se une mucho la salud mental con lo que realmente es episodios de ansiedad, de estrés, de incomunicación, de no poder desarrollar una vida social plena, de la soledad. Es un tema transversal que está en todas las partes a cualquier edad. Creo que esta labor de información, como tú bien haces, creo que eres una persona concienciada en tu labor como periodista, ¿verdad? Creo que toda esta labor de información, de estar en medios, en redes, hace que se haga visible lo que es invisible e intangible. Y creo que está logrando que también en estas agendas políticas, a mí me compete hablar de la isla de La Palma, ¿verdad? No puedo hablar de otro contexto, sino de mi isla. Yo creo que en la isla de La Palma podemos ser referentes en salud mental. En la isla de La Palma tenemos un premio Buenas Prácticas a nivel nacional de lo que se ha hecho aquí, tú lo mencionabas, yo no, durante la erupción del volcán. Se nos ha dado un premio Buenas Prácticas por la labor desarrollada con las familias, los jóvenes, durante toda la erupción del volcán. Pero es que en la isla de La Palma también tenemos el único proyecto educativo que se está desarrollando en las islas a partir de una consejería de educación. Serían buenas prácticas para imitar en otros lugares del territorio nacional también. Pero hay que ponerlo en valor, hay que saberlo. Hay que saber que es el único lugar de las islas donde se hace posible que se trabaje el área de salud mental en los centros educativos, que para nosotros es muy importante. Entonces, si no se lo contamos, la gente no lo va a saber, pero sería motivo también de buenas prácticas. Buenas prácticas es cuando se entiende que no existe un proyecto similar en otro lugar y otros lugares lo intentan desarrollar también porque se comprueba que el efecto y el beneficio y el objetivo se cumple y es importante. Nosotros estamos contentos a la hora de poder ser un referente. Creo que hablábamos antes también un poco de que cuando hay que hablar de salud mental a nosotros nos llaman, ¿verdad? Que hay que hablar de salud mental incluso a nivel regional, también nos tienen en cuenta. Entonces para nosotros es motivo de satisfacción que después de tantos años de lucha, pues nos tengan en mente a la hora de hablar de salud mental. Y eso se consigue con un trabajo conjunto, con un trabajo común. No podríamos estar aquí sin el apoyo de la administración pública. Estamos aquí gracias a que ellos están detrás, respaldando, valorando, y yo creo que es un respeto mutuo a la hora de decir que aquí existen proyectos que al no existir en otro contexto y con amplio resultado, que se puede ver en redes sociales, por ejemplo, pues estamos trabajando en equipo y en sintonía. Y ya para finalizar, ¿podrías enviar un mensaje a la población general en pos de que se sensibilice con la salud mental para quien todavía no esté muy sensibilizado con esta cuestión? Sí, a las familias yo les diría que hay que perder mucho el miedo, porque un miedo y un silencio a edades tempranas, que es lo que estamos pasando en los centros educativos, pues tiene altas consecuencias y a veces es tarde. Entonces yo pediría que nos informáramos todos un poco y que fuéramos un poco precavidos a la hora de utilizar una terminología que es muy delicada. La salud mental tiene un tema complicado que es usar el término correcto, ¿de acuerdo? No volverlo a lo clínico, no hablar de salud mental de una manera patológica y no verlo como un tema aislado. Yo le diría a las familias, a todas ellas, que rompiésemos un poco los miedos a la hora de hablar de lo que estamos viviendo en nuestro entorno, porque existe en esta isla todavía y en todos los contextos, pero en nuestra isla, mucho miedo a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, de pedir ayuda. Preferimos vivirlo en silencio, no pedir ayuda por el miedo, por el estigma, al rechazo y a otras cuestiones. Pediría, siendo ese el mensaje que hay que lanzar, que entre todos nos informemos y rompamos el miedo para que realmente la ayuda pueda llegar, porque muchas veces que las propias familias son un freno para poder actuar, ¿verdad? Porque tienen mucho miedo, están anclados en una época del pasado, donde tener un problema de salud mental ellos creían que estaba unido al rechazo, que todavía tenemos que hablar de rechazo, pero para eso informamos, y unido a ese estigma que unía salud mental con violencia, por ejemplo, y agresividad.
Y también pediría a los medios de comunicación que siguieran trabajando en esta línea de informar, y a toda persona que pudiera ser un ejemplo de salud mental, que lo fuese. Es decir, lo mismo que encontramos campañas del cáncer con esos personajes públicos que han padecido o padecen problemas de cáncer y son ejemplo para la población, para que tengan campañas de prevención de autocuidado, en salud mental deberíamos hacer exactamente lo mismo. Tener ejemplos y referentes, que los tenemos, ¿verdad? Grandes escritores, y bueno, no tienen que ser personajes famosos, pero tenemos personajes famosos ahora mismo en nuestro país que hablan en primera persona de su experiencia, están haciendo realmente campañas importantes para concienciar, y también pediría que esto sucediese en entornos inmediatos, que la gente perdiera el miedo también para que pudieran en primera persona hablar de su experiencia para bien, porque los problemas de salud mental forman parte de nuestro día a día. Todos conocemos a una persona con un problema de salud mental y muchos y muchas de ellos están desarrollando un rol laboral, son un ejemplo social, y lo único que falta es lanzar la voz y decir: de esto se sale, es una enfermedad como cualquier otra, porque realmente es una enfermedad como cualquier otra, con una incidencia de recuperación importante y de inserción en la sociedad. Y creo que sería el llamamiento, hablar de manera clara de lo que es la salud mental, normalizar, sin frivolizar, que eso también pasa y sucede muchísimo. Creemos que normalizar es hablar sin conocimiento, sin trayectoria y lo que hacemos es frivolizar, hacemos un flaco favor, pero normalicemos, informemos, para que entre todos podamos hacer un cambio importante en una isla pequeña como esta, que vuelvo y repito, me queda constancia de que somos un referente en salud mental. Solamente nos falta creernos que somos un referente, hacer uso de esos premios, buenas prácticas, y seguir trabajando como estamos hasta ahora, y es todos unidos. Pues muchas gracias por acompañarnos, Maripaz. Gracias a ti, a Canal 11, especial a ti, que ya llevamos como dos encuentros para hablar de este tema, y te agradezco que nos tengas en cuenta tú, yo que hablo del político, que nos los pongan en la agenda política, que tú nos tengas en cuenta para poner también en tu agenda. Así que gracias, Carolina. Gracias. Gracias. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha sido el encargado de leer el manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental, un acto institucional que se ha llevado a cabo frente al Cabildo Insular en compañía de diferentes figuras políticas de la isla. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos llamar la atención sobre un tema fundamental: el derecho a un trabajo digno y el derecho a que la jornada laboral sea una vivencia agradable, positiva y enriquecedora. Siempre decimos que un proceso de recuperación culmina cuando la persona desempeña un rol social, siendo uno de los roles más satisfactorios la actividad profesional. Esto es así porque un empleo bien remunerado nos procura un proyecto de vida independiente, al tiempo que la responsabilidad determina la naturaleza de nuestra experiencia mental y nos ayuda a superar las limitaciones que muchas veces solo son autopercibidas. Con un trabajo conseguimos la autonomía, descubrimos nuestro potencial y logramos sentirnos útiles, partícipes de esa conquista colectiva que es la sociedad. Para que el ámbito laboral sea respetuoso con la diversidad, debemos afrontar el rechazo, la discriminación o incluso el acoso. Al mismo tiempo, debemos cultivar espacios donde crezcan la autoestima, la seguridad y la confianza. Se trata de crear un clima para que la persona muestre su mejor versión y su verdadera capacidad. El trabajo en equipo y el estímulo de la comprensión ayudarán a derribar las barreras de la incomunicación. Si queremos avanzar en el concepto de accesibilidad, hay que tratar a la persona y a su hábitat como un todo, de manera que un diseño amigable del medio en que nos movemos será clave para garantizar nuestros derechos. Además, la sinceridad debe presidir las relaciones laborales y nadie debe sentirse un extraño a la hora de visibilizar un problema de salud mental, algo completamente natural. Por todo lo cual reivindicamos fortalecer los equipos de prevención de riesgos psicosociales y concienciar a las empresas públicas y privadas, pues las bajas producidas por este tipo de riesgos tienden a incrementarse y pueden comprometer su viabilidad.
demandamos una cultura del trabajo que promueva los factores psicosociales que favorecen la salud mental. Por ello, la entidad empleadora ha de ser consciente y establecer un plan de medidas que aborde las circunstancias ambientales, la organización de competencias y una política que incluya sistemas de apoyo, horarios de trabajo flexibles y demás mecanismos que incidan en la seguridad psicosocial. Asimismo, aspiramos a ofertas de empleo con mayor valor añadido y no solo en trabajos mecánicos y repetitivos. También consideramos que en ocasiones la solución a un problema solo es posible haciendo una lectura global del mismo. En este sentido, nos alineamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico e instamos al tejido empresarial y al Estado para que generen oportunidades en el acceso al empleo ordinario y hagan prospecciones, alianzas y políticas creativas que alienten los itinerarios de inserción sociolaboral. En definitiva, cuidarnos y cuidar la salud mental en el trabajo es fundamental para poder desarrollar la actividad laboral de forma saludable y en armonía con el entorno. Preferimos la preocupación por el trabajo bien hecho que el vacío de una vida sin horizonte. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Gracias por escucharnos. Estos días se está desarrollando en Santa Cruz de la Palma el Festival de las Artes Visuales y Escénicas, que se extenderá hasta el próximo domingo 13 de octubre. Este evento trae a la capital palmera el teatro, el diálogo, la danza, el mundo de los payasos y los debates con artistas en diferentes lugares de la ciudad. Santa Cruz de la Palma abre sus puertas al mundo, a la fiesta de las artes escénicas y visuales en un marco incomparable como son las calles y plazas de nuestra ciudad. Pretendemos convertir a Santa Cruz de la Palma en estos días en un espacio de referencia, de encuentro, de reflexión y de promoción tanto del teatro, el circo, la danza y la producción audiovisual, no solo a nivel insular y regional, que ya lo es, sino también dentro del marco nacional, al tiempo que sirva de oportunidad para dar a conocer su patrimonio y todo su potencial como escenario natural. 4 días de programación cultural para todas las edades, donde los rincones más emblemáticos de nuestro municipio serán los lugares para disfrutar de más de una veintena de actividades culturales. Las artes visuales y las nuevas tendencias tendrán su especial protagonismo durante el festival en esta tercera edición. En el Palacio Salazar se instalará Espejismo de Cronos, una escultura luminosa que representa el espejo del Gran Tecán, uno de los más grandes o el más grande del mundo. También se encuentra dentro de esta programación el videomapping que se proyectará sobre todo en los edificios históricos por parte de Rodrigo Tramariz, pionero en España en las proyecciones 3D con sistema láser, en el que participarán también los alumnos de la Escuela de Arte de Manolo Blahnik. Además, tendremos actividades paralelas en este festival con 8 encuentros con los diferentes artistas que participan en esta edición, donde se hablará especialmente del lenguaje de las artes escénicas. Como novedad también este año tenemos que por primera vez FABE, Escenarte 2024, van a tener extensiones. En este caso vamos a tener una extensión en el municipio de Breña Baja. Y desde aquí, desde Santa Cruz de la Palma, desde el Ayuntamiento, queremos invitarlos a todos los palmeros y palmeras y a todos los que nos visitan en estos días a disfrutar de este magnífico festival. Dejo la palabra a Charo, que nos va a explicar minuciosamente, creo, la programación del festival. Y este año lo que se ha intentado es vertebrar el FABE alrededor del mundo del circo y del lenguaje del circo, porque el circo hoy en día, el circo contemporáneo no solo es el circo que conocemos, el clásico, sino que incluso incorpora elementos como es la danza, como es el teatro documental e incluso el videomapping. Es decir, al final el circo hoy en día se ha tenido que reinventar y eso es lo que queremos este año a través del FABE descubrir y enseñar. Para eso, como bien decían anteriormente, tanto Asier como Alberto, se ha seguido esa filosofía del primer año del FABE, que es utilizar ese rico patrimonio que tiene Santa Cruz de la Palma, el rico patrimonio para, en todos esos rincones maravillosos que tiene la ciudad, ir creando espacios, ir creando escenarios.
Y como decían también, pues este año además tendremos encuentros con las artistas. A veces nos quedamos con ganas de hablar con las artistas y los artistas, de saber cómo han hecho esto, cómo se pensaron a la hora de crear algo así, y entonces creemos que también es bonito que la ciudadanía pueda acercarse y poder hablar con ellos. En cuanto a desgranar, voy a ser muy rápida. Todo empezará mañana, mañana martes, con un encuentro con Jimena Cavalletti. Es una de las grandes payasas que existen en España hoy en día y una de las grandes compañías, una compañía multipremiada a nivel nacional, pero que además tiene un largo recorrido a nivel internacional, y poder contar con esta compañía para abrir el FABE es un verdadero lujo. Así que poder también hablar con ella, creo que deberíamos estar todos ahí. Ese encuentro será en el Teatro Circo de Marte. A partir de ahí, desde el miércoles hasta el domingo, se irán sucediendo, como les decía, compañías de circo. Por ejemplo, tendremos a la compañía de David Bento. David Bento ha sido partícipe en algunos espectáculos del Circo del Sol, y ahora mismo él tiene su propia compañía y va a hacer también dos actuaciones maravillosas, Indala en José Mata y de Nardental a Sapiens en la Plaza San Francisco, perdón. Así que, como les digo, yo les invito a que miren en las redes del Ayuntamiento, que puedan mirar todo lo que va a ir ocurriendo a partir de mañana martes, porque va a ser mucho, bonito, y además creo que algunas de las mejores compañías que hoy en día están en España, sobre todo trabajando alrededor del circo. Nada más por hoy, muchas gracias y feliz día.